Cuarto Congreso Internacional de Innovación Social, Humanización de las Ciencias en el Desarrollo Territorial y la Construcción de Paz, llevado a cabo los días 27 y 28 de octubre del año 2022, Auditorio R, Campus La Nubia, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Abriendo la agenda, se trata de nuestro invitado internacional José Ángel Ruiz Jiménez. Él es doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, tiene un magíster en Derechos Humanos y Democratización de las Universidades de Padua y Exeter. También es magíster en Derechos Humanos en el Mundo Contemporáneo de la Universidad Internacional de Andalucía y es licenciado en Geografía e Historia. Él nos trae su ponencia Construcción de Paz desde la Irenología, Contribuciones y Desafíos. Pues una pregunta que uno se hace es ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un instituto académico universitario de investigación para la paz? Porque trata sobre un tema particularmente sensible, como es la paz y como son también las violencias. Así que lo que voy a compartir básicamente son mis inquietudes académicas y personales sobre la disciplina y también desde una mirada crítica, no complaciente. En primer lugar, creo que es muy importante entender que la paz no es cualquier cosa para las personas. Es un anhelo universal del ser humano. Algo es la investigación para la paz, son como unas gafas, que una vez que conoces la disciplina, empiezas a ver el mundo de otro modo. Y lo mismo que observabas antes, ahora parece algo distinto. Porque realmente estamos viendo otra cosa distinta a lo que veíamos antes. Por ejemplo, podemos observar qué importante es la paz cuando ves que es un saludo, que hay idiomas donde hola es paz. La gente se dice, por ejemplo, shalom, paz. Eso significa algo. O en este mismo viaje, cuando hemos estado en Quibdó, en los 3 últimos días, pues en la biblioteca, lo apunté por aquí, Arnaldo Palacios Mosquera, enfrente del aeropuerto, una vez que se entra, hay un expositor con libros destacados, una vitrina. Y el que está de pie destacado es uno sobre Nelson Mandela. Y cuando uno entra a la sala de lectura, también el libro que está, hay varios expuestos, pero el que está en el centro, el que llama la atención, es la autobiografía también de Nelson Mandela. ¿Por qué una biblioteca donde sobre todo van lectores afrodescendientes, eligen destacar esa figura? Porque entienden que la contribución que ha realizado es particularmente significativa y lo eligen como ejemplo a seguir, como referencia. ¿Y qué es lo que hizo? Trabajar por la paz, por la dignidad, por los derechos humanos. Para mí no es casualidad. Uno se pone las gafas y se da cuenta de eso. En el mismo viaje estuvimos en el Banco de la República viendo actuaciones, performances de gente joven, de muchachos de barrio, que improvisaban y del modo que ellos pues, elegían actuar. Y eran chicos de barrios muy duros, y coincidían en lo importante que era la paz, en cómo incluso los que estaban en pandillas, en bandas, lo que querían era respeto, que se les respetara, y dignidad. Y además, una de las actuaciones fue un poema dedicado precisamente a Rosa Parks, a Gandhi, a Nelson Mandela y a Martin Luther King. Pues uno va sumando experiencias. Justo antes de venir, el día antes de mi viaje, hace 6 días, lo último que hice fue asistir a unas jornadas que organizamos entre el IPAZ de la universidad, del instituto, y otras entidades académicas de Granada, el Centro Ruso y la Facultad de Ciencias Políticas. El objeto de estudio del curso era la guerra de Ucrania. Y también fue muy curioso que la inmensa mayoría de los ucranianos, en mitad del conflicto, y la inmensa mayoría de los rusos, lo que dicen es no, esto tiene que acabar, necesitamos que haya paz. Son simplemente algunos ejemplos que muestran lo importante que es para el ser humano y cómo a veces no nos damos cuenta de que es uno de nuestros grandes anhelos. Este anhelo pues, se ha expresado en la religión. Es un espacio donde hemos encontrado siempre una labor
por tener una sociedad y unos individuos más pacíficos, el derecho, que también regula las relaciones humanas, institucionales, etcétera, para que haya paz, las ONGs, los estados, que en gran medida su labor pues también es que haya paz entre las naciones, y también la academia. Y en ese universo de religión, ONGs, estados, etcétera, pues lo que nos preguntamos básicamente es, ¿qué tiene que aportar la academia? ¿Puede aportar algo útil, práctico o no? Pues en realidad lo que voy a compartirles han sido mis reflexiones que he venido haciendo para esta ponencia sobre qué aporta en realidad, de verdad. Y lo primero que llama la atención es que es algo bastante novedoso. La paz no se ha estudiado hasta hace muy pocas décadas, hasta hace prácticamente medio siglo. Quien se preocupaba por la paz lo que hacía era estudiar la violencia. Quien se inquietaba decía, bueno, pues esto está mal, voy a conocerlo, estudiarlo, a ver si es el modo de anularlo. Ir a una perspectiva de paz en negativo. Si no hay violencia, habrá paz. Y uno de los grandes aportes de la investigación para la paz es entender que la paz es algo en positivo, porque si la definimos solo sobre lo que no es, ¿qué es paz cuando no hay violencia? Entonces nos falta saber qué es lo que sí es. Y hablaremos de eso un poquito más adelante. Otro aporte es que da herramientas, no teorías, sino herramientas útiles, con una base epistemológica sólida para influir sobre el terreno y también para recoger y sistematizar saberes que ya existen sobre paz. ¿Qué quiero decir con esto? Que la investigación para la paz no puede ser adanista. Tratar desde cero de descubrir. No. Hay muchísimos aportes de muchísimas culturas y en verdad recogerlas, sistematizarlas, entenderlas, ya hace que se recorra muchísimo del camino. Simplificando mucho, la investigación para la paz como disciplina también tiene un aporte curioso, que ha sido encontrar una definición de qué es paz. Porque incluso entre nuestros alumnos de maestría, nuestro máster se llama Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. Nuestros alumnos, naturalmente, se inscriben porque tienen inquietudes sobre ese tema. Y mi asignatura la imparto cuando ya llevan como 3 meses en el programa. Y me gusta hacerles una pregunta. Me gusta preguntarles, ¿qué es la paz? Juanito, ¿qué es la paz? Juanito se queda un poco parado y dice, bueno, pues la paz es esto. Ajá. Y luego pregunto, Pepita, ¿qué es la paz? Y Pepita piensa y en verdad dice otra cosa. Lo que quiero decir con esto es que todo el mundo sabe lo que es la paz. Obvio, no es un término ajeno, hasta los niños saben lo que es la paz. Pero pasa un poco como a San Agustín de Hipona. Si no me lo preguntas, lo sé, yo sé que es la paz. Pero si me lo preguntas y trato de explicarlo, entonces ya no lo sé. Y eso le sucede incluso a alumnos de maestría de estudios de paz. La iranología da una definición que más allá del requisito académico de quedar muy bien y recitar una definición, pues sobre todo nos ayuda a entendernos. A que los investigadores por la paz de todo el mundo, cuando digamos paz, sepamos lo que estamos diciendo. Dentro de las muchas interpretaciones que puede tener el término, para entendernos es importante consensuar uno. ¿Cuál es en pocas palabras la definición de paz? Pues la investigación para la paz dice que es una situación social donde se cubren las necesidades humanas y los conflictos se gestionan de forma no violenta. ¿Qué quiere decir esto? Que es una situación de la sociedad basada en la justicia social. O sea, cuando hay justicia social, hay paz. Cuando se habla de conflictos, se da por sentado que hay que asumir que los conflictos siempre van a llegar, que no hay sociedad sin conflicto. Y lo importante, por tanto, es saber cómo gestionarlo, tener herramientas para gestionarlo de forma no violenta, no negar el conflicto, porque siempre va a ser parte de la experiencia humana.
Pues muy bien, todo el mundo se queda muy contento con la definición y se sabe que nos ayuda a entendernos. También nos ayuda a entender las violencias. La investigación para la paz ha desagregado la violencia básicamente en 3 ámbitos. Una es la directa, la física, que es la más obvia. Su peor expresión es la guerra. Y ya se justifica de por sí cualquier esfuerzo, por ejemplo, el de la irinología, porque solo el que ha sufrido una guerra sabe lo que es. El que la ha visto por televisión, el que le han hablado de ella, o el que incluso quiere combatir sin haber estado en ninguna, no tiene ni idea de lo que está hablando. Hablamos de algo realmente serio y difícil de expresar en palabras, insisto. Solo el que ha estado allí lo sabe, de verdad. La otra es la violencia estructural, que es una violencia no directa, no física, pero que impide que se satisfagan las necesidades humanas. Es la que causa hambre, analfabetismo, falta de vivienda, etc. Nadie te agrede, nadie te pega, pero no hay paz en una sociedad donde no se cubren estas necesidades básicas. Y otra es la cultural, que es muy importante porque legitima las otras dos. Aunque parezca imposible, es capaz de enviar mensajes diciendo que están bien, y de forma muy inteligente. No se dice, la violencia está bien, no, nunca. Y la violencia parece tener una gran inteligencia porque sabe cautivarnos con su discurso y también sabe utilizar algunos impulsos que están en el ser humano para manipularlos en su beneficio. Por ejemplo, la heterofobia. ¿Qué es la heterofobia? El ser humano, aunque nos pese, es también un animal. Es un animal muy distinto a los demás, pero también tenemos puntos en común. Por ejemplo, cuando vemos los comportamientos animales, podemos pensar que actúan por instinto. Hay gente que dice, bueno, esto es instinto. No es instinto. Lo que tienen que hacer lo hacen muy bien. Entonces uno ve cómo, por ejemplo, encuentran la comida, cómo pelean, cómo se organizan para cazar cuando van en grupo. Y uno se pregunta, ¿esto lo han aprendido imitando? ¿Porque han visto a sus mayores hacerlo y lo imitan? ¿O porque sus mayores se lo han enseñado? Han dicho a sus crías, mira, esto se hace así, así se busca la comida, así se caza. En verdad no. En verdad ya nacen sabiendo hacer eso. Nadie enseña a las moscas a aparearse, por ejemplo. Y lo hacen muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano también tiene en sus genes una serie de comportamientos que la violencia puede explotar en beneficio propio. La heterofobia, al que me refería, es uno de ellos. Como especie solemos andar en grupo. Entonces es importante para nosotros identificar quién es del grupo y quién no. Y entre los otros grupos tenemos una actitud peculiar. Por una parte nos fascina, nos da curiosidad saber cómo son los demás, pero por otra tenemos un rechazo hacia el otro. Sospechamos del otro. Nos puede quitar lo que tiene, no es como nosotros, puede que nuestros recursos no los quieran, se quieran apropiar de ellos, etc. Entonces hay una serie de mecanismos como para los otros grupos, como la identificación, o sea, se separa, como la estigmatización y como el tercer paso es la criminalización. Entonces, para evitar violencias es muy importante estar pendiente, por ejemplo, es un ejemplo, a que no se den ese tipo de mecanismos. Porque uno observa cómo a veces se van etiquetando grupos, primero se les etiqueta, luego se les atribuyen unas características y finalmente se les acaba criminalizando en grupo, no en individuo. Cuando se dice, un inmigrante ha hecho tal cosa. Y no es una persona, no es un nombre, es porque pertenece al colectivo inmigrante. Y tendemos a generalizar cuando se habla de grupos ajenos y dar las características negativas, no al propio. Hablando hace 2 semanas con un profesor argentino, él es judío y tiene un nombre muy curioso, se llama Hammurabi Noufuri. Entonces, a veces, porque él es alguien en el mundo académico argentino, a veces cuando lo entrevistan, pues le han preguntado, bueno, ¿y usted como judío
¿Qué tal su relación con Argentina, con los argentinos? Él dice, bueno, yo soy argentino, nací aquí, mis padres también, pero hay como argentinos normales y yo pertenezco a otro grupo de argentinos no normales. Y lo que hablaba de las gafas, preguntaba a un compañero de esta universidad en un cuestionario que rellenamos antes de ayer, se nos preguntaba a todos por nuestra, no sé qué palabra se usaba ahora, pero algo así como nuestra raza. Entonces había afrodescendiente, indígena, y la otra le ponía ROM, no sé qué significará ROM, ROM, ¿alguien lo sabe? Ah, de Roma, de gitanos. Entonces uno puede ser uno de los tres o normal, porque no hay casilla para los otros. Entonces, una forma de marcar, de identificar. Y lo mismo pasaba en Argentina, hay argentinos normales y que sí que son argentinos, pero con etiqueta. Y las etiquetas son peligrosas porque son el primer paso, insisto, para la estigmatización y la criminalización cuando vienen mal dadas. Otra cuestión muy peligrosa de la violencia, de la violencia cultural que legitima, es que se apropia de las narrativas, porque los seres humanos somos animales simbólicos. Hay un libro que estoy leyendo que se llama Sapiens, de un autor israelí, no recuerdo el nombre. Pues ese libro, veo que algunos lo estáis leyendo, básicamente habla de la importancia de los mensajes, de los discursos, de cómo funcionamos por leyendas, por historias, que condicionan nuestro comportamiento. Nos creamos cierta historia y condicionamos nuestro comportamiento a ella. Entonces, quien es capaz de imponer sus historias, como es natural, van en beneficio suyo, pues tienen mucho poder. Entonces, otra advertencia de la investigación para la paz es cuidado con qué narrativas estamos funcionando, con qué historias están condicionando nuestro comportamiento y forma de ver el mundo. Por ejemplo, aquí también en Colombia, en Quibdó, simplemente en estos días. Pongo tantos ejemplos cercanos para insistir en lo que decía al principio. Estas son cuestiones de cada día. Entonces, si usas las gafas adecuadas, vas leyendo estas claves. Y lo mismo que se te puede pasar por alto, si no usas estas gafas, eres capaz de percibirlo. Pues en las comunidades afrodescendientes es fácil observar, y en esta actividad en el Banco de la República lo observé, cómo ellos son conscientes de que se les desarraigó de su espacio físico, de África, pero se les impuso un nombre diferente, y el poder de nombrar es importante. Y se le pone el apellido del dominador. Ya eres Rodríguez, ya eres González, ya eres López, y tu nombre ya no existe. Entonces pierden su identidad. Y la identidad, en las listas de necesidades humanas, que podéis encontrar en cualquier autor, la identidad es una de ellas. También se impone una religión distinta. Y ahora eres cristiano. Hay incluso ejemplos, unos muy conocidos en Estados Unidos, pues el campeón del mundo de los pesos pesados, Cassius Clay, se cambió el nombre a Muhammad Ali como rebelión contra esto, como rebelión del poder que imponía sobre su pueblo, el que les dijera incluso cómo tienen que llamarse. Y el también mejor jugador del mundo de baloncesto en su momento, Liu Alcindor, cambió su nombre a Karim Abdul-Jabbar, también por esta forma de rebelión. La violencia, por último, podríamos dar un curso entero sobre violencia, pero algunas pinceladas de cuestiones que la investigación para la paz ha contribuido a identificar para que podamos percibirlas como primer paso para contrarrestarlas. Es darse cuenta de lo peligrosa que es, porque a veces se banaliza. Cualquier violencia que se ejerza sobre nosotros deja una huella enorme en nuestra red neuronal. Tiene un impacto enorme en nuestra psique. Por ejemplo, después de una violación, algo que sucede cada día, esa persona sufre un trauma enorme que le puede durar toda la vida, por algo que te sucede en un minuto. Porque cuando se nos violenta, se nos condiciona todo nuestro ser.
pero desde algo tan extremo como una violación hasta algo tan pequeño de nuestra vida diaria, cuando hay violencia, nos deja una enorme huella. Decid una palabra, un comentario desagradable, hiriente a alguien. Dentro de 30 años, podéis estar seguros de que lo recordará perfectamente. Y el día que se muera, recordará perfectamente aquellas palabras hirientes que se le dijeron. Entonces, la violencia, desde lo micro en el día a día hasta lo macro, que es la guerra, es muy peligrosa y deja muchísimas huellas. Voy a referirme a continuación a riesgos y desafíos de la investigación para la paz. Porque no quiero pintarla de rosa, no quiero venderla como algo maravilloso, que es capaz de solucionar todo, sino también de ver debilidades, de ver qué dudas, al menos a mí me genera, para también tratar de mejorar esos puntos. Por ejemplo, hay un riesgo obvio de ingenuidad. Es decir, bueno, yo como estoy en la paz, pues tengo que verlo todo desde la óptica de la paz, si no, no soy un buen pacifista. Y eso en España hay un término que, no sé si suena aquí, que es buenismo. Y es un buenismo que limita mucho la visión y que también deslegitima ante los demás. Bueno, esta persona no sabe dónde está parada, lo quiere ver todo rosa y el mundo no es rosa. El mundo puede ser un lugar tremendamente injusto, duro, dañino. Otro es la intolerancia. Sobre todo hay académicos y a veces hay un problema de ego o un problema de sesgo, porque nos leemos unos cuantos libros y ya creemos que lo sabemos todo y tenemos todas las claves. Y hay casos de gente que no está interesado en los que llaman violentólogos. No, yo hago investigación para la paz. Este libro lo ha escrito un violentólogo. Yo creo el mundo de otro modo. Por tanto, no hay diálogo, no hay conocimiento, no se queda en su burbuja, encantado de conocerse, y gente que estudia lo mismo, se repite las mismas consignas entre sí y están re felices de que tienen la verdad y el resto del mundo desafortunadamente no lo sigue. Y es también un peligro no exclusivo de la investigación para la paz. El derecho es una disciplina que también tiene problemas para adecuarse a la realidad, porque el jurista a veces tiende a considerar que el derecho es cómo se hacen las cosas, porque el derecho o se puede aplicar o no es derecho. O hay herramientas para aplicarlo o no es derecho. Pero en verdad pues, hay innumerables ejemplos de cómo el derecho, cuando el poder quiere, pues lo conculca y a veces incluso lo fuerza o si no puede, lo elimina. Y eso a un jurista le cuesta entender. Esto yo lo resumo en una expresión muy simple. Hay a quien no le gusta que la realidad le estropee su buena teoría, que lo explicaba todo. Y creo que es un error en el que la investigación para la paz no debe caer. Desafíos, pues la definición que di hace un rato sobre paz está bien, es una definición que gusta, pues justicia social, cuando hay conflicto se resuelve pacíficamente, está bien, es una situación social, pero uno también se da cuenta, por ejemplo, de que es antropocentrista. Se habla de las necesidades humanas. Y si hablamos de paz excluyendo al medio ambiente y a los animales, ¿es una paz completa? Yo creo que es dudoso. Es una paz también muy centrada en los individuos, se habla de necesidades humanas, pero pensada en las personas, no en los colectivos, no en las naciones, no en los pueblos. Y hay pues, comunidades indígenas o africanas que su cultura no se entiende desde lo individual, solo se conciben como parte de un grupo. Y cuando les han llegado ciertos derechos, incluso el derecho internacional, pues no los admiten bien. ¿Y dónde están los derechos del colectivo? ¿Dónde está aquí el colectivo? Esto falta. Uy, pensaba que eran los 5 minutos. También se excluye la idea de la paz interior. Es algo simplemente político, social, público, cultural, pero si los individuos que viven en esa sociedad dentro de sí no tienen paz, ¿podemos hablar de paz? En fin, son algunas reflexiones que me hago que creo que dan margen a seguir trabajando. También la inter y multidisciplinariedad de la investigación para la paz. En mi propio centro pues, se dan cita juristas, historiadores, filósofos, filólogos, científicos sociales,
Y eso enriquece, pero a veces también es problemático encajar estas disciplinas y a veces nos cuesta entendernos, biólogos, etc. Y otro problema es la difusión. Cada vez, y esto es algo interesante, en mi trayectoria vital, cuando empecé a interesarme por la investigación para la paz, había algunos centros de investigación de paz en España y en el extranjero, cada vez hay más. Y si miramos con perspectiva de 20, 25 años atrás, pues en toda Europa, en Colombia, hay muchos más centros que van trabajando la paz. Son buenas noticias. Pero uno también observa las limitaciones cuando vemos qué presencia tiene la paz en los discursos, en las narrativas, en los programas de los políticos, de los periodistas, de la calle, y vemos que sigue siendo algo minoritario. En la financiación, ojalá se financiase el promover la paz con los mismos fondos que se dedican a la guerra. Y eso es lo que estamos viendo ahora en Europa muy claramente con la guerra de Ucrania. En los ministerios de defensa, que ya tienen presupuestos muy altos, los van a subir en un 20-25%. Y hablamos de miles de millones de euros. Y para la paz no se dedica prácticamente nada. Entonces lo que se hace casi sin presupuesto. Y en ese pulso entre el discurso de la violencia y el discurso de la paz y la no violencia a la hora de resolver conflictos, pues no es un pulso equitativo. Y es muy difícil ganar cuando toda la financiación se va a un lado. Y ahora voy a referirme, por último, de algunos aportes con más detalle que ha hecho la investigación para la paz, para qué ha venido sirviendo, sobre el terreno, o sea, en el mundo real, y también sobre cómo vemos el mundo. De nuevo son algunas pinceladas, porque claro, no puedo ni debo ser ahora entrar en detalle en estas cuestiones, no es el momento. Un típico detalle que sigue abierto, desafortunadamente, es el de la naturaleza humana. Entonces, ¿el ser humano es bueno o es malo? ¿Es violento, como dice Hobbes, que somos lobos, el hombre es un lobo para el hombre? ¿O somos buenos, como dice Rousseau, el buen salvaje y la sociedad nos va corrompiendo y haciendo malos, pero en el estado de naturaleza somos buenos? ¿Cuál es la verdad? Y hay quien sigue discutiendo, ¿no?, sobre ese tema. Y hay quien ni siquiera discute, que no está seguro. No, está claro que el ser humano pues, es violento y te doy todas las pruebas que quieras. En verdad, es bastante simple de explicar, pero complejo de sustentar. Pero algo está claro. Somos el único animal responsable de lo que hace. Somos el único animal al que se le puede pedir cuentas de por qué se comporta como se comporta. Eso nos hace distintos a otros animales con una esencia, con un código genético más limitado. Un león se comporta como un león, no puedes pedirle que se comporte como un canario, porque nunca lo vas a conseguir. El ser humano es mucho más flexible. Y tenemos muchos ejemplos. Desde la Biblia tenemos el árbol del conocimiento, qué nombre tan curioso. Entonces, cuando el ser humano come del árbol del conocimiento, se convierte en responsable de sus actos. Pierde la protección de Dios y ya está solo ante el mundo, pero con ese conocimiento ya es responsable de ganarse la vida con el sudor de su frente, etc. Y es una responsabilidad que tenemos y que rompe determinismos. Tenemos la responsabilidad de elegir y tenemos que dar cuentas de por qué elegimos comportarnos de un modo u otro. También vemos en la Biblia a San Pablo, cómo se da cuenta de que se puede uno comportar de otra manera, que el ser humano no es así y ya está. Entonces, en la figura simbólica de que ve una luz y de repente cambia cómo ve el mundo, hasta incontables ejemplos en ese sentido, pero creo que nos entendemos. También la investigación para la paz ayuda a analizar la realidad con otras claves. Por ejemplo, cuando analizamos la seguridad, pues solemos usar el realismo, el llamado realismo político, que por cierto es muy determinista. Es que las relaciones internacionales son así y no pueden cambiar y lo siento, ya está, totalmente deterministas.
pues da la oportunidad de ver la investigación para la paz otras claves. Por ejemplo, ¿qué tal si en la ecuación, en lugar de que la seguridad se base en la seguridad de los estados, se basa en la seguridad de las personas, la seguridad humana, la seguridad de la gente que vive en esos estados? Porque quizás sea más importante la seguridad de las personas que de las instituciones que se supone que están para proteger a las personas. Pero la geopolítica no se basa en la seguridad humana, se basa en la de las instituciones, en la de los estados. Es un ejemplo, entre otros, o el que he señalado antes de la financiación. La investigación para la paz investiga cuánto se gasta en armas, cuánto se gasta en sanidad, cuánto se gasta en educación y a qué tipo de sociedad vamos cuando elegimos gastar así. Por ejemplo, pues ese conocimiento es el primer paso para darnos cuenta de dónde estamos y no caer en lo que señalaba el profesor Roldán, que me precedió en el uso de la palabra, de la aceptación consciente de la pasividad, de decir, bueno, el mundo es así y ya está. Es entender, no, el mundo no es así. El mundo es cómo lo hacemos y somos responsables de cómo lo hacemos. Y no podemos desentendernos de esa realidad hablando de determinismos, realismos, naturalezas humanas, genes, etc. Teniendo todo eso un papel, al final quienes decidimos somos nosotros. También la investigación para la paz ha dado aportes muy potentes para cambiar la realidad. Ante la injusticia, en lugar de la pasividad, dar herramientas útiles, prácticas, para combatir esa injusticia. Y de nuevo podemos mencionar a los famosos, a Luther King, Nelson Mandela, Gandhi, también a otros menos conocidos, como Elderton Cámara, Mukasey Leyak, Chico Mendes, que sí os sonará a muchos de vosotros. Y algo también interesante es, aunque la paz parece algo residual, que somos malos por naturaleza, etcétera, etcétera, dos apuntes. ¿Por qué las personas cuyo legado vemos con más respeto son las que han trabajado más por la paz? Y la otra, para los que piensan que el ser humano es un lobo, si nos vemos como especie, estaríamos al borde de la extinción. Si somos una especie de lobos que somos básicamente violentos, vamos contra los otros, pues estaremos viendo la forma de acabar con los demás y quedaríamos muy poquitos. El hecho de que cada vez seamos más, porque ante todo cooperamos, nos hacemos daño. Todos los días hay asesinatos, hay violaciones, hay robos, nos hacemos daño. Pero si tomamos una lista, empezamos a apuntar qué daño nos hacemos y cuánto colaboramos, pues sale una especie donde cada vez hay más individuos de la especie y donde se pueden hacer pues, auditorios como este, que precisan de una enorme capacidad de colaboración, de trabajar en equipo, de ayudarse. No llegamos al nivel de las hormiguitas, pero somos una especie con una capacidad de trabajar en grupo asombrosa, de cooperar, de darnos normas para cooperar, para ayudarnos, como las de tráfico, para poder circular. A continuación voy a hablar de la otra pata, la individual, no solo de la política, de la pública. También la investigación para la paz nos dice que no podemos ser conformistas, que no debemos dejarnos llevar por nuestros miedos e inseguridades, sino que tenemos que aceptar el desafío, porque somos responsables de nuestra vida, de ser lo mejor que podamos ser, de liberar todo el potencial que normalmente tenemos atrofiado, insisto, normalmente por miedos, por inseguridades, por comodidad, por miedo al ridículo, y nos quedamos muy lejos de lo que podríamos hacer. No podemos hacer cualquier cosa, no podemos volar, seguramente ninguno de los que estamos aquí podrá ser campeón olímpico de alguna disciplina, pero sí que podemos hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo. Entonces, aprovechar nuestro potencial para ser lo mejor que podamos ser. Y esto tiene también una larga tradición. Como digo, la investigación para la paz no debe ser adanista. Si uno se va, por ejemplo, a la cultura budista zen, pues ve hasta qué punto enseña a trabajar con el individuo para liberarse de todos esos miedos, inseguridades, y para ver cómo no tenemos límites, sino etapas. Dentro de todo lo que podemos hacer,
Pues también se me vino a la mente, vuelvo a lo de las gafas. Simplemente en este rato que estuve en el Banco de la República viendo actuaciones de los chicos de los barrios de Quibdó, hacen teatro efímero. ¿Qué es el teatro efímero? Pues seguramente todos lo conozcáis. Lo que se construye se destruye inmediatamente y se pasa a otra cosa. Hay un principio que nos cuesta a los seres humanos asumir, porque gran parte de nuestro problema es que nos dejamos llevar por impulsos y por deseos absurdos. Entonces, más nos vale madurar y, por ejemplo, asumir que nos vamos a morir. No vivir como si no fuéramos a morir o como si la muerte fuese algo antinatural. También fue muy bonito para mí, que soy un admirador de Mozart, por ejemplo, el Requiem de Mozart, que uno lo escucha y se imagina cómo lo compuso el autor, enfermo, deprimido. Y ayer por la mañana, viendo a unas señoras del Quibdó cantando y bailando a la muerte, celebrando que una persona va con sus antepasados, vemos cómo podemos elegir, cómo gestionarlo, pero es mucho más inteligente entender que la muerte llega y no verla como una tragedia, porque si lo ves como una tragedia, peor para ti. Va a llegar igual, por mucho que la niegues, que no la quieras ver, que no la quieras aceptar, te va a llegar igual. Entonces más vale ver con naturalidad la naturaleza no permanente de las personas y las cosas, porque tendemos a cierto presentismo. Pues el teatro efímero me pareció un ejercicio muy bonito de entender la naturaleza no permanente de las cosas. Recuerdo un libro en el que incluso se hacían como ejercicios, porque para mejorar tenemos que entrenar. Y consistía en la playa hacer unos castillos de arena muy elaborados que cuestan mucho trabajo y en cuanto lo terminabas, destruirlos. Y dice, ¿qué sentido tiene crear algo tan hermoso, tan elaborado, tan laborioso para destruirlo? Precisamente entender que todo lo que tienes, todo lo que quieres, todas las personas que quieres algún día no van a estar. Y aunque no les guste aceptarlo, mirar para otro lado, no va a hacer que se queden. Otra cuestión muy interesante es el no hacer, el autolimitarse, el autocontrol, que no tiene nada que ver con la pasividad quiesciente, de dejar que las cosas pasen, porque es algo muy activo. Y el autocontrol es algo que realmente puede cambiar la vida, muy importante en la no violencia. Lo encontramos también en culturas antiguas, de hecho tiene un nombre, Brahmacharya, por ejemplo, en las culturas hindúes. ¿En qué consiste esto? En saber entender y gestionar nuestros impulsos violentos negativos, porque nos van a venir seguro. Y os doy un par de ejemplos que lo ilustren. Es un cuento zen, el que os voy a contar en muy pocas palabras. Dos guerreros se iban a enfrentar. Uno de ellos desenvainó y empezó a rodear al otro y a insultarle del modo más atroz. Insultó a su madre, insultó a su padre, insultó su aspecto físico, hizo bromas con su nombre, todo. Y el otro guerrero no movió un músculo. Estaba esperando que realmente el otro entrase en combate, porque estaba alrededor de él, hablándole, intimidándole, pero no había empezado el combate. El que insultaba, después de unos minutos, aunque no os lo creáis, lo que hizo fue envainar su sable e irse. No quiso combatir. Cualquiera podría pensar, después de todos los insultos que él ha hecho, es obvio que no lo tiene en ninguna estima. De hecho, le estaba diciendo que no valía nada, que no era nada, que lo iba a destrozar. ¿Por qué se fue? Porque se dio cuenta del nivel de autocontrol que tenía ese guerrero. Y que un guerrero con tal autocontrol, capaz de soportar todo sin mover un músculo, no iba a poder derrotarlo en el combate, porque igual se iba a comportar en el combate, y se fue. Es una lección interesante. En deporte, esto es un ejemplo mucho más común. Sabes que hay jugadores que provocan a otros. Y el que insulta se queda en el campo y el insultado explota, lo agrede y es el que acaba en la calle. Y con frecuencia dice, bueno, el árbitro me expulsó, pero es lo único que un hombre puede hacer. ¿Cómo puedes dejar que te digan todo eso y no reaccionar? Y caen en la trampa del provocador. Lo resuelvo en una frase
para quien quiera jugar con ella y ver qué tal aplicación le da en su vida práctica. Si alguien te quiere dar un regalo y no lo aceptas, ¿de quién es el paquete? ¿De quién es el regalo? ¿Del que te lo da o tuyo? Obviamente se lo queda el que te lo quería dar, si tú no lo aceptas. Si tú no lo recibes, sigue siendo suyo. Entonces todo lo que te digan, todo lo que te hagan, solo tiene poder si tú dejas que tenga poder sobre ti. Hay una película, me habló de ella en Colombia hace 3 días, una amiga de Bogotá, que se llama, no creo que la conozcan, es de los años 80, El laberinto, con David Bowie, una película para niños. Y todo va pues de una especie de mago muy poderoso que secuestra a un niño, entonces su hermana tiene que superar 1000 peligros, 1000 maldiciones, 1000 embrujos para recuperar a su hermanito, y cuando al fin está confrontando a ese mago tan poderoso, de repente le dice, tú no tienes poder sobre mí. Y el mago desaparece, y todo el mal desaparece. Entonces al final es un cuento para niños, pero la acción es profunda. Como los insultos tienen el poder que tú les des sobre ti solo. Entonces permitir a los demás tener poder sobre ti es un error, pero es nuestro impulso. Entonces el autocontrol puede jugar en nuestro beneficio. Y quien quiera saber más, pues puede buscar Brahmacharya, se escribe con Ch-Y, se transcribe en castellano del hindú, porque es todo un arte. El autocontrol, pero insisto, es algo muy activo, no tiene nada que ver con la pasividad, porque ser capaz de controlar tus impulsos requiere de mucha acción, de mucha concentración, de mucha fuerza, de mucho valor. Otro aporte que es individual y colectivo es el de la lucha contra la injusticia, que a veces se ve como algo voluntarista, algo hay que hacer, pero la investigación para la paz lo que hace es aportar herramientas, métodos para hacerlo bien. Porque a veces uno dice, bueno, yo soy pacifista y yo quiero luchar por la paz y ya está. No. Si lo quieres hacer, tienes que formarte para ello. Y os doy otro ejemplo en paralelo para que lo entendáis muy bien. Si alguien quiere ser soldado porque le gusta, ha visto en televisión películas de guerra y dice, bueno, pues esto me gusta. Y dijera, yo soy un soldado. Diré, no, tú no eres un soldado. Tú has visto muchas películas, te gustan las armas o crees que te gustan, pero tú no eres un soldado. Tienes que ir a una academia y formarte y aprender lo que es la disciplina, aprender a manejar las armas que vayas a utilizar, aprender a tener buen tono físico, a aprender una serie de cosas, y solo entonces serás un soldado, amigo. No es porque tú quieras ser soldado. Con la no violencia, con la acción por la paz, sucede lo mismo. No es algo voluntarista, no depende que uno diga, yo lo quiero hacer. Hay que formarse igual que en una academia. Y es un trabajo muy complicado. Se puede hacer, pero como el ser soldado requiere de tiempo y de esfuerzo. Y de nuevo vamos a las culturas antiguas, y contra el adanismo de inventarlo todo. Para quien tenga curiosidad, Kung Fu, todos sabéis lo que es, pues sí, un arte marcial chino, en verdad significa tiempo y esfuerzo. ¿Por qué? Porque tú pelearás bien, no porque tú te guste la lucha y digas, me encantan las artes marciales, ya soy un artista marcial. No, tienes que dedicarle tiempo y esfuerzo. Pero el Kung Fu se aplica a todo. Para ser un buen escritor, tienes que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a aprender a escribir, practicar, para cocinar, para lo que quieras. Entonces uno puede tener buen Kung Fu en la cocina o en la escritura, no solo como arte marcial. Pues veía un vídeo la semana pasada, pongo siempre ejemplos tan cercanos por la cuestión de las gafas. Todo está ahí si lo queremos ver. De estos que te comparten en el teléfono. Y era una carga de antidisturbios. Y los antidisturbios van con su casco, con su porra, con su escudo, a toda velocidad, cargando contra una multitud. ¿Cuál es la estrategia? Que la multitud se disperse y huya. ¿Y cuál es la imagen poderosa para cualquier observador? Si corren de la policía, es que algo habrán hecho. O si se enfrentan a la policía diciendo, estas son fuerzas represoras, no estamos haciendo nada, estamos luchando por una causa justa, y pelean, pues ya es una pelea que gana el mejor. Y el mejor ahí son los antidisturbios porque están entrenados para eso.
¿Pero qué hicieron? No se movió nadie. Y los antidisturbios, que saben lo que hacen, aunque iban corriendo a toda velocidad, frenaron en seco cuando llegaron a la multitud, en parte porque había cámaras. Pero para no moverte, cuando vienen una oleada de antidisturbios hacia ti, tu impulso es correr. No moverte implica haber practicado previamente. Esa gente se había entrenado y había preparado varios supuestos. Vamos a protestar por una causa justa, pero no basta. Tenemos que ver qué cosas nos pueden pasar y cómo tenemos que reaccionar. Pero insisto, el impulso es correr y ir contra nuestros impulsos, como el futbolista al que provocan, es complicado, pero no es imposible. Como no correr, no huir cuando viene hacia ti un antidisturbios a toda velocidad con la porra en alto, es muy difícil, pero no es imposible, como muestra ese vídeo. Pero necesitas kung fu, necesitas tiempo, esfuerzo, preparación, igual que el soldado. Pues ser un soldado de la paz, de la no violencia, un satyagrahi, en término gandhiano, requiere la misma preparación, al mismo tiempo y esfuerzo que ser un soldado de la violencia, digamos. Otra cuestión acerca de la violencia muy curiosa es que es imposible medir todo lo que evita. Entonces, a veces es desagradecido tanto en lo público como en lo individual. Si uno tiene una discusión, termina sintiéndose mal. Pero todas las discusiones que evita, como no las ha tenido, pues no sabe lo que se ha ahorrado. Pues lo mismo sucede con guerras y con otros problemas. Pero el que sea desagradecido no quiere decir que no valga la pena. Más vale no tener que vivirlo, aunque no podamos medir cuánto nos hemos ahorrado. Y otra cuestión es que cuando somos capaces de gestionar situaciones complicadas sin violencia, nos sentimos bien y queremos más de eso. Y cuando estamos en paz, en armonía, con empatía con la gente, nos sentimos bien. Digamos que eso sentimos cómo conecta con lo que somos. Después de una discusión, de una pelea, uno se va a su casa sintiéndose mal y dándole vuelta a esa discusión que tuvo con la pareja, con el amigo, con quien sea. Y uno siente que no va con esto, como esto rompe lo que yo soy, rompe lo... No me siento bien, no quiero esto. Y el ser capaz de evitarlo, pues requiere también preparación. Y, por ejemplo, mucho autocontrol. Y bueno, la mayoría de las parejas casadas o de relaciones, que existen relaciones, pues sabe de esto, ¿no? Como en pareja, por el motivo que sea, hay parejas que discuten mucho. Y saber evitar esas discusiones te puede cambiar la vida, pero también requiere autocontrol. Porque en verdad quieres a esa persona, pero como la violencia es como una espiral, pues uno va sacando cosas del pasado, sacando trapos sucios y tú más, y al final acabas diciendo, qué tontería, ¿por qué hemos tenido esta discusión tan fea? Si al final el motivo no era para tanto, y ha sido más la discusión que el motivo. Pues ver esto desde el principio requiere preparación, no va a salir espontáneo. Y es un ejemplo, lo digo porque es muy del día a día, no tenemos que irnos que también a la alta diplomacia. Y por último, aparte de lo que comentaba de los registros gratificantes que nos deja como individuos la paz frente a los que nos deja la violencia, los traumas que nos deja la violencia, pues entender que es una forma, como se cerraba y como en el cartel que tenemos aquí, es una forma de humanizar la ciencia y el conocimiento, de ponerla al servicio de lo mejor que tenemos. Y yo creo que es una causa que vale la pena. Y creo que andaré por el cuarto minuto, ¿no?, de los 5 que me quedaban. Así que, nada más. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, si alguien del público tiene alguna pregunta. Muchas gracias, profesor, por su ponencia. Pues una pregunta, no sé si tiene respuesta, pero es como para escuchar su comentario. Y es cómo llegar con esa a los más jóvenes. O sea, ya usted decía que estaba en Quibdó viendo a esos más jóvenes, pero cómo transmitir todos estos conceptos a los niños, a los más jóvenes, en un país tan violento, pues que ha sido tan violentado como el nuestro.
¿Cómo dirigirse a los niños? A los niños y a los más jóvenes. Bueno, pues te puedo hablar en la calidad que estoy aquí, que es como académico, investigador por la paz, y casi más como padre, porque es la gran inquietud que tiene uno como padre. Y si uno estuviera, no es el caso en este momento, porque uno no sabe cuándo un país puede pasar por dificultades, pero lo más importante es el ejemplo. Entonces los padres pueden preocuparse mucho del entorno que condiciona, pero para los jóvenes, los niños, los adolescentes, en gran medida su comportamiento viene de lo que han visto en casa. El colegio, la televisión, el barrio influye, pero las grandes referencias a esa edad, y uno también se da cuenta según cumpleaños. Cuando uno es adolescente cree que no, pero el impacto que deja cómo se comportan los padres, cuánto copiamos de ellos, no ya porque tenemos cierta herencia genética, a veces dice hay que ver que se mueve igual o que mira igual, el comportamiento nos deja una gran huella. Entonces, educar para entender lo que pasa y por qué pasa, que a veces el entorno, el colegio, la televisión, los políticos, los periódicos no lo hacen, pues educar para que sepan qué pasa y por qué pasa, lo cual también es un esfuerzo de los padres, de formarse y entender qué pasa y por qué pasa, y, ante todo, dar ejemplo. Y en mi experiencia he visto una enorme diferencia en ese tipo de familias a otras. Bueno, muchas gracias, profesor José Ángel. Nos deja pensando muchísimo. Y parte de mi pensamiento se dirige a nosotros como académicos en la universidad y la labor que cumplimos, donde prácticamente nos centramos mucho en tecnología y conocimiento, e inclusive con una palabra que cada vez debe estar más ausente de nuestro lenguaje, que es la transmisión, porque realmente nosotros no transmitimos nada. Pero entonces luego viene nuestra ideología, y nuestra ideología va a hacer que esa tecnología, ese conocimiento, lo pongamos en una realidad. Y cuando pienso en esto, pienso en Colombia y en nuestro papel como académicos en esta situación de violencia que ha sumido a nuestro país en la situación en que está. Entonces, yo creo que no es como pregunta, sino más bien como una reflexión. Si usted puede ayudarnos un poquito más en esa reflexión, gracias. Me temo que poco, porque bueno, creo que compartimos la sensación de que es algo muy complejo que ojalá podamos resolver en pocas palabras, pero sí tengo una opinión, es una opinión, no vale más que eso. Sobre la ideología, yo como alumno universitario tuve profesores con una ideología muy determinada y como eran personas que admiraba mucho por su conocimiento, por su forma de ser, y uno piensa, también tiene referentes, no solo los padres, uno a sus profesores los convierte en referentes positivos y negativos, son patrones de comportamiento influyentes en los jóvenes. Pues me di cuenta cómo hasta cierto punto, con mi madurez, me manipulaban, porque claro, sus ideologías las daba por buenas, porque es alguien que sabe tanto y que para mí es referente y tiene la ideología X, pues uno tiende a dejarse convencer. Y con los años, pues tomé la decisión de ser muy cuidadoso con eso y hacer bandera de que piensen por ellos mismos y encuentren su ideología. Mi disciplina es la historia actual, la historia contemporánea. Y a veces, sobre todo cuando di clase en la Facultad de Ciencias Políticas, una especie de juego que hacen los alumnos es ver qué ideología tiene el profesor. A ver si es de izquierda, si es de derecha, si es de tal, si es de cual. Y conmigo no sabían, porque explicaba todas las ideologías, todos los puntos de vista, cómo los explicaría alguien con esa ideología. Porque yo creo que la que yo tuviera no es relevante en el aula, ellos no van a escuchar mi ideología.
Ellos van a tratar de aprender. Lo que quiero decir con todo esto es que cuando uno da clase o cuando escribe, tiene que ser consciente de que tiene una ideología, somos sujetos, no somos objetos. Entonces no podemos ser objetivos porque no somos objetos, somos sujetos, solo podemos ser subjetivos. Y a veces, lo que decía antes, de no dejar que la realidad estropee una buena teoría. A veces en nuestras investigaciones encontramos hechos que van contra nuestra ideología o que van contra nuestra teoría. Y con frecuencia los académicos tratan de adaptarlo. Pues pueden omitir un hecho, no mienten, simplemente no lo mencionan, o le dan cierta interpretación. Lo mencionan y mediante unos cuantos comentarios lo relativizan su importancia. Entonces, objetivos no podemos ser porque no somos objetos, pero honestos sí. Y tener la alarma de cuando algo no nos agrada y tenemos la tentación de amoldarlo a como nos gustaría que fuera, pues saber que en realidad está por encima de los esquemas académicos. Por ejemplo, si uno es marxista y pasa algo que rompe con el marxismo, pues le rompe todos los esquemas. Y trata de relativizarlo, trata de negarlo, y no. Las teorías, esto es algo que cuesta a los académicos porque nos cuesta mucho dominar ciertas teorías, ciertas epistemologías para aplicarlas al conocimiento. Y nos fastidia que luego nos sirvan. Queremos que nos sirvan. Pues ser conscientes de que la epistemología, las teorías, están para ayudarnos a entender la realidad, pero no son la realidad. Son simples herramientas que nos ayudan, pero no solucionan todo. Y saber que la realidad es lo importante. Y las ideologías son herramientas auxiliares para tratar de entender eso que está por encima de ellas. Y también ser consciente de que nuestros sesgos van a aparecer y al menos ser honestos. Había otras partes de la pregunta. Sí, pues en un país como Colombia. Yo no voy a venir, yo soy de Motril, es un pueblo de la costa de Granada, en España, de unos 50.000 habitantes. Yo no voy a venir desde Motril a dar lecciones y consejos sobre un país que no es el mío, y del que obviamente sé mucho menos que ustedes. Sí puedo dar de nuevo mis impresiones. Y es que, por una parte, el colombiano es de una amabilidad extrema. Cualquier extranjero europeo se sorprende y dice, bueno, como un país donde todo el mundo es tan extremadamente cortés, cómo se saluda, cómo se pregunta cómo está, cómo sonríe, como en un país así tanta violencia. Esto no encaja, ¿no? Y como país donde la gente es más seca, pues todo funciona bien. Hay motivos para eso. Y creo que Colombia está avanzando mucho en conocer esos motivos. Y si uno lo ve en perspectiva, pues recuerdo mi primer viaje a Colombia hace 23 años. Como ahora, aun estando lejos de haber solucionado los problemas de violencia, hay muchísima más conciencia. Iniciativas como esta son cada vez más frecuentes y van extendiendo un conocimiento, una cultura, una visión crítica del país que yo creo que va haciendo una diferencia. Incluso los gobiernos han ido dando cuenta y le han ido apostando a eso, porque es una exigencia social. Pero hay cuestiones estructurales muy complicadas, pero que si no se abordan el país no va a cambiar. Y bueno, por decir uno básico es el de la exclusión social. Si la riqueza está en muy pocas manos y quienes la tienen no la quieren compartir y son quienes controlan el Estado, que es quien puede repartir esa riqueza, pues un callejón sin salida. Si quien puede pagar impuestos porque tiene no los paga, porque controla el Estado y puede decidir no pagar, y quien no tiene no paga porque tiene poco, pues el Estado va a ser estructuralmente pobre y no podrá haber justicia social. Educación, sanidad, etcétera, siempre serán limitadas. Y siempre habrá un potencial. Cuando estos chicos de Quibdó decían, yo lo que quiero es dignidad, yo lo que quiero es que se me respete. Mientras haya tanta exclusión social, no se le puede dejar, me parece muy injusto
Algo en lo que también insistieron mucho, una palabra que repetían una y otra vez, era la resiliencia. Me parece muy injusto crear unas condiciones objetivas, estructurales, que les excluyen y que les dejan en desventaja y luego exigir la resiliencia, que lo lleven con resignación y que sean capaces de empoderarse en esa situación de desventaja. Entonces la resiliencia está muy bien, pero además hay que trabajar por crear condiciones que no los dejen estructuralmente en esa desventaja pues, práctica, material y de conocimiento. Pero en fin, podremos estar todo el día, porque lo que plantea es muy profundo. Pero gracias por la reflexión que comparto. Podría yo haber hecho la pregunta. Listo, buenos días, profesor, gracias. Yo quería referirme a un puntico que mencionaba como parte de los desafíos de la investigación para la paz, como es la interdisciplinariedad, pero también más que el diálogo entre disciplinas para investigar para la paz, pensaba el diálogo entre saberes más allá de los disciplinares o científicos. Es decir, bueno, preguntaba cómo la investigación para la paz ha venido incorporando o poniendo en diálogo saberes distintos a los académicos y perspectivas distintas a las académicas sobre la paz. Entonces me refiero, por ejemplo, a la perspectiva del buen vivir de los pueblos indígenas andinos y amazónicos, de la vida querida o de las paces de los pueblos afro o digamos las paces religiosas, cómo poner en diálogo esas diferentes visiones de lo que es paz, por ejemplo, que involucran cada vez más al ambiente, unas más que otras, cómo ponerlas a conversar para poder tener un entendimiento pues también compartido, consensuado de lo que queremos nombrar como paz, sabiendo que somos como humanos, más allá de colectivos, diversos sobre todo. Entonces, pues quería saber desde dónde se ha parado, pues desde el campo de la investigación para la paz, en esta perspectiva pues dialógica de saberes más allá de los disciplinares. Entendido. ¿Cuál es tu nombre? Diego. Diego. ¿Y el tuyo? Itzamar. Sa. Itzamar. Ixamar. ¿Y el suyo, profesora? Marina. Sí, me gusta saber con quién hablo y no pregunté, no pedí que se presenten al principio. Pues Diego, ¿no? Diego, yo creo que ya lo has dicho, en la pregunta está la respuesta. Si se habla de interdisciplinaridad, de ampliar conocimientos, hay que tener en cuenta ese conocimiento. Hablaba del adanismo, no pretender que hay que inventar todo cuando hay saberes que ya están ahí y que son muy profundos. Señalaba algunos saberes ancestrales, sobre todo de Asia. He hablado del Zen, he hablado del budismo, no he hablado del jainismo, pero hay muchos saberes ahí implicados que nos explican muy bien muchas cosas. Por ejemplo, de la naturaleza no permanente de las cosas, porque la felicidad depende, o mejor dicho, somos infelices porque tenemos deseos no satisfechos y podemos entrar cuando se satisfacen. Es algo eterno, hasta que no posemos todo el universo nunca nos sentiremos bien, si nos dejamos llevar por ese impulso, ¿no? Todo eso ya está ahí explicado. Y el buen vivir explica mucho, entonces es simplemente incorporarlo, no tener ese adanismo ciego de pensar que como es una disciplina joven, pues hay que construirla desde cero, pensando y partiéndonos la cabeza, sino que hay mucho que aprovechar y es una forma también de respeto, porque me parece también tremendamente arrogante tratar de crear una disciplina, ya la tengo, y tratar de imponérsela al resto, como bueno, ya hemos llegado a la conclusión en la academia de cuál es el camino a la paz y el buen vivir, y llevárselo a los demás como producto elaborado. Eso no puede ser. Sobre todo si hablamos de diálogo de disciplinas, claro, diálogo respetuoso de saberes, porque algo también muy... Si tomamos la academia como ente global, planetario, ante todo es la que han hecho hombres, varones, blancos, occidentales, de ciertos países. Y como el poder de nombrar es tan importante, pues ellos han dicho siempre lo que es ciencia, lo que es academia, lo que es conocimiento. Lo que es normal, como decíamos con lo de Roma, desde Nietzsche, lo que es normal es ciencia normal y los otros saberes pues son auxiliares, secundarios, ancestrales, tribales, incluso la palabra tribu. Ser nación da estatus. Llamar a la otra tribu, cuando es un grupo humano como tú, es una forma de discriminar. ¿Por qué a algunos se les llama etnias, a otros tribus
y otros grupos humanos naciones. Pues los nombramos y los clasificamos. Y por supuesto nosotros pertenecemos, el que nombra, observa, siempre pertenece al de arriba. Pues por mí imprescindible. Y sobre todo he estado cercano a estos saberes asiáticos, de jainismo, budismo, satyagraha, por el tema de la no violencia, etcétera, pero también al Ubuntu de África, al buen vivir en algunos países de América Latina, y es un conocimiento muy valioso. Por ejemplo, lo que señalaba, ¿dónde está el medio ambiente? Si hablamos de paz, ¿dónde está la naturaleza? La definición que se da es muy antropocéntrica. Pues el buen vivir nos ilustra sobre esa deficiencia, y ya está ahí el conocimiento. Buenos días, José Ángel. Mi nombre es Juan Diego Solórzano. ¿Juan? Juan Diego Diego. Solórzano Gómez. Creo que el apellido viene de Castilla, de su país. Pues primero agradecerle por la charla, muy interesante. Más que pregunta, también sería como un aporte, y creo que de pronto sea de su interés para más adelante, es leer los informes de la Comisión de la Verdad, que recién están como siendo publicados oficialmente, y son pues parte del proceso pues como tal, de la consolidación del acuerdo de paz que se firmó en 2016 con las FARC, y que fue el que le dio el Nobel de Paz a Juan Manuel Santos en su momento, y digamos que es como el gran reto que tenemos ahorita, es consolidar ese acuerdo y comenzar una negociación de paz con la guerrilla del ELN, que también pues, es un conflicto que ha desangrado bastante al país, como lo fue pues, el que tuvimos con las FARC. Y nuevamente muchas gracias por su intervención. Pues ahí también tengo otra reflexión que te comparto, una respuesta también. Antes de venir a Manizales, estuve el fin de semana en Bogotá, y precisamente estuve con una de las personas que han tenido un rol importante en el trabajo de la Comisión de la Verdad. Y bueno, también consciente de las fallas, ¿no?, que tiene. Pero si uno mira este proceso de paz y cómo se han hecho las cosas con la Comisión de la Verdad, etcétera, se ha quedado mucho sin resolver, pero yo aquí sí les comparto algo a lo que le he dado muchas vueltas muchos años. Si comparamos cualquier cosa con la perfección, es una forma de ver las cosas. Entonces decimos, bueno, pues este acuerdo de paz está muy lejos de la perfección, por tanto no es tan bueno. Pero me parece mucho más práctico, inteligente, razonable compararlo con sus iguales en el mundo real, con otros procesos de paz, otras comisiones de la verdad. Creo que eso es más justo. Y en ese sentido, creo, en mi opinión, con cierto fundamento, porque he visto unas cuantas, es de lo más avanzado e interesante a nivel mundial, con todas las fallas que tienen. ¿Por qué? Se ha integrado a sociedad civil, se ha integrado a mujeres, se ha hecho un trabajo en la Comisión de la Verdad muy profundo. Uno ve otras comisiones de la verdad de otros países y el de Colombia yo creo que es el mejor trabajado hasta ahora. Entonces, seguimos lejos de la solución, pero si algo enseña en investigación para la paz es que te da un referente. Si la definimos como situación social donde todas las necesidades humanas se cubren, por ejemplo, es muy importante saber a dónde queremos ir. Como decía Eduardo Galeano, tener una estrella que nos guíe, pues tener un punto de llegada que está aquí. Por tanto, saber a dónde ir, y así la vida, si hay dientes de sierra, incluso un día que llegues, como realidad es dinámica, hoy las necesidades se cubren, mañana a lo mejor no, pero no perder eso de vista. Entonces creo que, aunque la perfección está lejos, Colombia está avanzando mucho con todas sus fallas. Y la Comisión de la Verdad es un ejemplo de cosas que se están haciendo muy bien, sobre todo si las comparamos con sus iguales de otros países, no con la mirada que a veces tendemos a ser demasiado autocríticos. Tengo una pregunta en relación al impacto que puede tener la discriminación positiva, en el sentido de que, digamos, como un mecanismo de resarcir procesos de discriminación que han generado violencia, sea discriminación racial o discriminación sexual. Hay algunos proyectos o estrategias que llevan a la discriminación positiva, como para favorecer aquellas, sectores que de pronto tuvieron una discriminación pasada. No sé, mi pregunta es si desde la investigación de la paz esa estrategia
se ve con buenos o con malos ojos en el sentido de que puede desencadenar otro tipo de violencia. Muchas gracias. Pues Camilo, me alegro mucho de que me hagas esa pregunta porque me dejas en evidencia. Es un tema al que llevo años dándole vueltas y no he llegado a una conclusión que me convenza a mí mismo. No lo tengo claro todavía. Y veo argumentos a favor y en contra. Por ejemplo, en España no es tanto respecto a minorías como podría ser la gitana, sino el gran debate de discriminación positiva es hacia la mujer. Es un debate que está en la prensa, que está en la política, que está en la calle. En Colombia, pues a la mujer, pero también a comunidades afrodescendientes, etc. Y ya que haces la pregunta, sospecho que también le has dado unas cuantas vueltas y más bien me interesaría saber tu opinión, porque quizá lo tengas más claro que yo. Tampoco. Me quedó la reflexión, me quedé pensando en si eso no podría ser un desencadenante de un nuevo tipo de violencia. Entonces, como que el círculo vicioso se puede, en lugar de solucionar un problema, lo puede seguir dándole vueltas. Pero mi reflexión no es muy profunda alrededor de eso. Realmente quería conocer cómo... Pues comparto tu inquietud y todavía... Pero bueno, hay gente que sí lo tiene muy claro y que te hablan en un sentido y otro, de forma... sentando cátedra, sí por esto, no por esto. Yo no llego a ese punto, lo admito. Y no es porque no haya dado vueltas, pero cuando me veo en un punto de vista, veo que, por ejemplo, a favor, pues veo muchas injusticias potenciales, serias, y cuando lo veo en contra también veo la perpetuación de injusticias muy serias. Y no he sido capaz hasta ahora. Ojalá alguien más inteligente que yo algún día dé con la tecla y nos ayude en esto. Muchísimas gracias. Cuarto Congreso Internacional de Innovación Social, Humanización de las Ciencias en el Desarrollo Territorial y la Construcción de Paz, llevado a cabo los días 27 y 28 de octubre del año 2022, Auditorio R, Campus La Nubia, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.